En este vídeo vamos a hablar de la evolución histórica de la empresa. La empresa, como forma de organización de la actividad económica, ha ido evolucionando desde la Edad Media hasta la actualidad. Partimos de una primera etapa que podemos situar entre el siglo XII y el siglo XV, la etapa conocida como feudalismo. En ella, las empresas eran pequeños artesanos que se organizaban en gremios y pequeñas empresas comerciales que vendían los artículos artesanales que producían estos pequeños artesanos. Como vemos, en esta primera etapa, las empresas eran muy pequeñas y no necesitaban mucha organización. Eran empresarios y trabajadores, es decir, ponían el trabajo y ponían los medios para llevar a cabo el trabajo. Hoy en día, este tipo de empresas sigue existiendo, aunque han ido apareciendo otras de mayor complejidad que son las que iremos viendo a lo largo del vídeo. La siguiente etapa la vamos a situar entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Es la etapa conocida como mercantilismo. Debido al descubrimiento en Europa de otros territorios y a la ampliación de las fronteras, podemos empezar a hablar de empresas comerciales, las cuales principalmente se dedican al comercio internacional, es decir, a las exportaciones e importaciones. Además, en esta época se desarrolla fuertemente la actividad bancaria, principalmente debido a la financiación de las guerras. De esta época son las compañías de las Indias, que eran empresas comerciales que comercializaban con territorios muy alejados de Europa y que por primera vez abrían sus puertas al mundo comercial, y se pueden considerar las primeras sociedades, es decir, empresas con varios socios. Desde finales del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX podemos hablar de un capitalismo industrial. Es decir, como consecuencia de la revolución industrial y la aparición de la máquina del vapor, aparecen las primeras fábricas, que suponen una transformación total de los procesos productivos, pasando de una fabricación artesanal a una fabricación más mecanizada. Esto supone mayores requerimientos de capital y esto lleva consigo la aparición de las primeras grandes sociedades y empieza a ser clara la división del trabajo y del capital, es decir, de quién aporta el trabajo y quién aporta el capital a la empresa. Ya entrados en el siglo XX, las empresas empiezan a darle menos importancia a la producción y una mayor importancia al crecimiento empresarial, por lo que empezamos a hablar de un capitalismo financiero. Es en este siglo donde aparecen las grandes sociedades anónimas y los grandes grupos empresariales. Debido a este gran crecimiento, hay una diferencia clara entre aquellos que aportan la financiación o el capital y aquellos que toman las decisiones en la empresa, es decir, una diferencia entre los accionistas y los directores de la empresa o empresarios, por lo que las empresas empiezan a ser consideradas unidades financieras y de decisión. Es ya en el siglo XXI y debido al avance de las tecnologías de la información y la comunicación que pasamos a hablar de empresas conectadas. Debido a la globalización, las empresas tienen que tener presencia online. Además, estos factores han provocado que las empresas tengan una mayor complejidad que, unida a la fuerte competencia existente, hace que las empresas le tengan que dar mucha mayor importancia a otros factores, tales como la innovación, el capital humano o las acciones que afectan a la sociedad, es decir, incorporar en su empresa acciones de responsabilidad social. Para concluir, decir que aunque se haya pasado de una empresa artesanal a empresas comerciales, fábricas o grandes grupos empresariales, hoy en día podemos encontrar todo este tipo de empresas que se han tenido que ir adaptando a los cambios del entorno, incorporando todas ellas en mayor o menor medida nuevas tecnologías para llegar
a las empresas de la actualidad.